y voy a tratar de explicar de la manera más lenta para ayudar a los traductores y más pedagógica esta metodología de estudio, que es el estudio de ciclo de vida de buses con asistencia de inteligencia artificial. Bueno, como comentó anteriormente el señor Gabriel Prudencio, en contexto país, cerca de un 25% de las emisiones de CO2 provienen del sector de transporte y cerca incluso de un tercio de las emisiones de material particulado fino. Y esto se ve principalmente en que el sector de transporte se constituye principalmente a base de petróleo. Además de eso, y en base a eso, Chile ha propuesto para el año 2040 tener una flota de buses 100% eléctrica, como pueden ver en la figura adjunta, que corresponde a un artículo periodístico. Entonces, ¿qué nos motivó a nosotros a realizar este estudio? Es saber si la tecnología de la flota eléctrica es comparable a la tecnología Euro 6, puesto que de buses diésel, puesto que la mayoría de los de las empresas de transporte se han motivado a traer buses eléctricos con la finalidad de mejorar la calidad del medio ambiente y la calidad del aire. Y en ese contexto, nosotros nos hacemos las siguientes preguntas, que es que de verdad implica utilizar buses eléctricos una disminución en la contaminación. Desde el punto de vista económico, ¿es más rentable un bus eléctrico que un bus diésel? ¿Qué aspectos de la electromovilidad hay que potenciar en Chile? ¿Y qué es más eficiente energéticamente? ¿Una flota de buses eléctrica o una flota de buses diésel? Para poder contestar estas preguntas, nuestra propuesta es construir la curva de costos totales de propiedad, o TCO, que en inglés es Total Cost of Ownership. Esta curva, que se puede ver un ejemplo en la figura a la derecha, nos permite comparar entre buses diésel y buses eléctricos, por ejemplo. Y además la información está desagregada, es decir, que en azul podemos ver los costos de compra y en naranjo los costos de operación y mantenimiento. Ahora, si existen estas curvas, como por ejemplo la que les estoy mostrando, que viene del Reino Unido, ¿por qué tenemos que nosotros hacer este estudio aquí en Chile? Y la respuesta es que básicamente existe una gran cantidad de interpretaciones y de estudios que no tienen una conclusión clara. Es decir, no está claro si un bus diésel es mejor o peor que un bus eléctrico, o viceversa. Por lo tanto, hay que hacer este estudio específico para Chile, utilizando los datos que se están recabando. Por tanto, los alcances para este estudio son que solamente se va a modelar los buses urbanos de la región metropolitana, o sea, todas las conclusiones que salgan después de este estudio son enfocados a eso. Y el impacto medioambiental se modela mediante las bases de datos que provee EcoInvent y IDEMAT, que más adelante les explicaré. Ok, entonces, para poder realizar esto, tenemos que modelar económicamente la curva del TCO. Y eso lo podemos ver de forma gráfica en la figura que se ve a la derecha y además en la ecuación que se ve abajo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros modelar esto? Lo hacemos mediante una metodología que se llama los costos totales del ciclo de vida. Esta metodología lo que nos permite es obtener los costos y los beneficios por los que pasa un activo, en este caso los buses, a lo largo de todas las fases de su ciclo de vida. Es decir, desde la manufactura, pasando por la fase de uso hasta el final de su vida útil. Ahora bien, este modelo tiene varios parámetros, como ustedes pueden ver, muchísimos, de los cuales nosotros distinguimos dos tipos de parámetros. Parámetros que son simples de estimar, que tienen que ver principalmente con que se pueden obtener
mediante entrevistas con los operadores y mediante la revisión bibliográfica, y parámetros que son complejos de estimar, que tienen que ver con el modelamiento de la flota eléctrica y la flota diésel. Y aquí en verde podemos ver aproximadamente el tipo de parámetros que son complejos de estimar, que tienen que ver principalmente con la fase de uso. Y en particular, por ejemplo, los costos de emisiones, los costos de salud y los costos de operación, mantenimiento y energía. Para poder nosotros estimar los costos de emisiones, utilizamos otra metodología que es complementaria, que es el análisis de ciclo de vida, o LCA por su sigla en inglés, Life Cycle Assessment. Esta metodología lo que permite es cuantificar el impacto medioambiental de un activo a lo largo de toda su vida útil. Es decir, se puede cuantificar categorías de impacto medioambiental desde la etapa de manufactura, extracción, fase de uso y deposición final o fin de vida útil, o reciclaje. En la figura que se ve acá, vemos el modelo que nosotros tenemos del análisis de ciclo de vida, tanto para flotas diésel como flotas eléctricas. Y obviamente se distinguen las tres partes que les he mencionado, que la extracción de materiales y la producción, o sea, la manufactura, las fases de uso y el fin de la vida útil. De estas tres partes, nosotros consideramos que dos son bastante más fáciles de modelar, que tienen que ver con la parte de manufactura y la parte de fin de vida útil. La parte de manufactura porque está bastante bien documentada, publicaciones especializadas, y la parte de fin de vida útil porque no está tan desarrollado el tema. Pero la fase de uso es la más compleja de analizar. Entonces, veamos primero la fase de manufactura. Básicamente, en la fase de manufactura, lo que hacemos nosotros es definir qué entendemos por un bus tanto diésel como eléctrico. Y desde el punto de vista de las publicaciones especializadas, un bus lo podemos distinguir en dos partes. Un habitáculo y un tren de poder. Entonces, a estas partes del habitáculo y el tren de poder, nosotros cuantificamos su composición másica para poder determinar los impactos medioambientales de su manufactura, que es lo que se puede ver acá. Entonces, por ejemplo, en el habitáculo nosotros encontramos que estas son las composiciones de manera general que tiene un bus eléctrico, o sea, un bus cualquiera, de su habitáculo, perdón. Y esto, nosotros, esta materia prima, en proceso de manufactura, le llevamos a, ¿cómo se dice?, impacto medioambiental, que se puede ver acá, en donde podemos ver la generación de CO2 por kilogramo de material. En este caso podemos notar que la contribución más grande viene del acero, o steel en inglés. Más adelante les mostraré de manera práctica cómo llegar a este tipo de gráficos o curvas. Con respecto ahora a la fase de fin de vida útil, nosotros distinguimos dos partes también en la fase final de vida útil. El primero, que tiene que ver con el reciclaje, en el cual el bus llega al final de su vida útil y tiene que ser reciclado. Y en ese caso, nosotros tenemos rendimientos de reciclaje en el cual aproximadamente el 95% de la materia del bus es posible reciclar y llevarla a lo verde, y el otro 5% no, y eso se genera contaminación porque se encuentra en deposición final. Aparte de eso, nosotros distinguimos una segunda vida útil de la batería. En este caso, cuando la batería llega al final de la vida útil para el bus eléctrico, que es cuando ya su rendimiento no es lo suficientemente eficiente para
el transporte público, el transporte en general, se retira la batería y se da un segundo uso. En particular, hablando con el mercado en Chile y las entrevistas que se han realizado para este estudio, la principal ¿cómo se dice? Segunda vida útil y potencial mercado que tienen estas baterías es para ayudar a la transmisión eléctrica de ciudades remotas. Y en esta tabla podemos ver la composición másica de los principales tipos de baterías de litio que existen en el mercado internacional. Ahora vamos a ver la fase que es más compleja de analizar, que es la fase de uso. Ahora, ¿por qué decimos que esta fase es compleja? Por varias razones. Pero principalmente los buses diésel y los buses eléctricos no tienen los mismos recorridos por razones netamente operacionales. Por tanto, no se pueden sacar conclusiones acerca de su eficiencia energética o rendimiento energético a priori, de manera rápida. Además, gracias a lo que ha comentado el profesor Williams, nosotros tenemos una gran cantidad de información. Esta gran cantidad de información es muy útil para poder nosotros entender el comportamiento de esta flota, pero es demasiado grande y no es, digamos, computable por un ser humano. Tenemos muchos datos. Entonces, para poder nosotros extraer información relevante de todo este data warehouse que tenemos, o de toda esta base de datos, lo que nosotros proponemos es utilizar inteligencia artificial para la creación de modelos robustos que nos permitan comparar tanto los buses eléctricos como los buses diésel. ¿Cuál es la ventaja de utilizar inteligencia artificial? Bueno, hay varias, pero principalmente es que nos permite trabajar sobre un gran volumen de datos y poder de esa manera obtener información relevante a partir de esta. No hace supuestos a priori acerca del comportamiento de la flota, como pueden ser otros modelos, y además permite el desarrollo de tecnologías o el desarrollo tecnológico que sea más allá de este estudio. O sea, los algoritmos que se crean pueden ser utilizados en otros contextos. La implementación de la inteligencia artificial se hace mediante los algoritmos de redes neuronales. Como se puede ver en la figura superior tenemos una neurona humana y en la figura inferior tenemos una representación matemática de cómo sería una neurona desde el punto de vista computacional matemático. Entonces, estos algoritmos lo que buscan es imitar la forma de aprender que tiene el ser humano. Y al agrupar en redes de cientos o miles de estas neuronas, nosotros somos capaces de modelar comportamiento de sistemas altamente no lineales, como lo es el estado de carga, por ejemplo, de un bus eléctrico. Entonces, para poder nosotros modelar un bus eléctrico, nosotros distinguimos tres tiempos o tres fases por las cuales por las cuales hay que considerar a lo largo de su ciclo de vida. Primero, una modelación de corto plazo que nos permite estimar de manera instantánea el estado de carga del bus eléctrico. En segundo lugar, una modelación de mediano plazo que nos permite generar nuevos datos para poder comparar entre flotas eléctricas y flotas diésel, haciendo que las flotas eléctricas puedan, ¿cómo se dice?, se pueda modelar su comportamiento en rutas que no son las que están actualmente usando. Y finalmente, una modelación de largo plazo que tiene que ver con la degradación. Veamos primero, entonces, cómo modelamos el estado de carga en el corto plazo.
Para poder hacer esto, nosotros utilizamos una red neuronal de tipo LSTM o Long Term Memory en inglés, en la cual, en la capa de entrada, que es la que pueden ver aquí, nosotros le pasamos, como dice, como también comentó el profesor Williams, datos históricos de conducción. Por ejemplo, cómo ha estado el SOC en los tiempos anteriores, o sea, desde T-K hasta T-1, lo cual se puede considerar como la condición inicial del problema. El perfil de conducción, y con esto podemos extraer, por ejemplo, qué tan agresivamente se está conduciendo en este momento el bus eléctrico, y la altimetría, que nos permite saber la diferencia de nivel. Eso lo procesamos en las siguientes capas neuronales. Y nos permite obtener el estado de carga en el tiempo t. Ahora veamos la estimación de parámetros de conducción que lo hacemos de medio plazo. Para hacer esto, nosotros utilizamos otra arquitectura de redes neuronales muy famosa que se llaman GANs, o redes generativas adversarias, en inglés Generative Advanced Natural Network, que se compone de dos redes neuronales, una red generadora y una red discriminadora. La red discriminadora la entrenamos con los perfiles de conducción reales que existen de los buses eléctricos y diésel. Y ella es capaz de distinguir si un perfil de conducción es real o falso. Y la red generadora la entrenamos con la altimetría de las rutas que nos interesa modelar, y además con ruido estocástico que nos permite generar variabilidad. Entonces la red generadora intenta generar datos nuevos y se lo pasa a la red discriminadora, y la red discriminadora dice si el dato es falso o es verdadero. Cuando este algoritmo converge es cuando la red generadora es capaz de engañar a la red discriminadora, y en ese caso nosotros estamos generando datos nuevos con una alta correlación con los datos de la realidad. Y esto nosotros lo utilizamos para poder modelar cómo se comportará en el mediano plazo un bus eléctrico o un bus diésel fuera de su zona de confort. Y por último, nosotros hacemos una estimación de la degradación. La estimación de la degradación también nosotros la hacemos mediante redes LSTM, y nos basamos fuertemente en los datos que se fueron publicados en el paper Data Driven Prediction for Battery Cycle Life Before Capacity Degradation de Nature, publicado en Nature el 25 de marzo de 2019, lo cual tiene una base de datos muy grande de degradación de baterías. Entonces, con esta base de datos, nosotros somos capaces de calcular cuántos ciclos de vida le quedan a la batería en función de sus parámetros de uso, y esa información nosotros la llevamos al contexto en Chile. Ok, entonces, ¿cómo engranamos o cómo acoplamos todo esto que les conté de la inteligencia artificial con el análisis de ciclo de vida? Bueno, estos algoritmos que nosotros hemos revisado de inteligencia artificial, lo que nos permiten es entender y comprender cómo va el consumo energético tanto de los buses eléctricos como de los buses diésel. Entonces, si nosotros sabemos los megajoules que consume un bus eléctrico, nosotros esos megajoules, energía, la podemos transformar en impacto medioambiental modelando la matriz energética de Chile. Pues los buses eléctricos consumen en este momento principalmente la energía de la matriz energética de Chile. Entonces aquí podemos ver una representación gráfica de los componentes que tiene la matriz energética, y esto nosotros lo modelamos desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida. Entonces en esta tabla
tenemos los recursos, que son carbón, gas natural, petróleo, hidrógeno, hidroeléctrico, perdón, biomasa, eólico, solar y geotérmico, y los porcentajes respectivos en la matriz energética. Y eso lo modelamos utilizando las bases de datos tanto de EcoInvent como de IDEMAT, que están aquí citadas en esta columna, y con eso nosotros lo ponderamos y obtenemos las categorías de impacto medioambiental, que se pueden ver aquí, para cada megajoule ocupado. Entonces, de esta manera podemos transformar los megajoules en, por ejemplo, generación de CO2. Como por ejemplo, por cada megajoule ocupado de la matriz energética tendríamos aproximadamente 0,14 kilogramos de CO2 generado. Y de esta manera nosotros podemos generar este tipo de curvas, que son las que les mostré anteriormente, pero para el caso básico del búho eléctrico. Y podemos ver que la contribución principal de contaminación, en este caso de kilogramos de CO2, de la matriz energética de Chile, proviene de la generación de electricidad mediante carbón, por las termoeléctricas. Ya, y ahora, finalmente, ¿cómo acoplamos todo esto que hablamos del análisis ciclo-vida, pasando por la inteligencia artificial, con los costos, con el análisis económico? Pues lo que nosotros utilizamos es los costos ambientales, los cuales están tabulados y se pueden ver aquí en esta tabla, y que son desarrollados por la Universidad de Delft. Entonces, transformamos categorías de impacto medioambiental en costos, y esto lo podemos poner en nuestra ecuación inicial, que era la ecuación del TCO. Ok, y como resultados parciales de la inteligencia artificial, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una evolución del SOC, o sea, el estado de carga de un búho eléctrico en un recorrido de aproximadamente 30 minutos, que se extrajo de manera aleatoria, y nosotros entrenamos nuestros modelos de inteligencia artificial y obtuvimos grandes resultados. En azul están los datos que fueron medidos y que están en la base de datos, y en naranjo son los datos que nuestros algoritmos son capaces de calcular. Como pueden ver, es una exactitud muy grande, y de hecho tiene un factor R2 mayor del 99%. Más o menos, o sea, no es preciso decir esto, pero es que tenemos un 99% de precisión con nuestros algoritmos para predecir el estado de carga de los buses eléctricos, lo cual es un resultado bastante impresionante. Finalmente, esta es el esquema general de la metodología que nosotros utilizamos, que estamos utilizando en este estudio con SwissContact, y actualmente nos encontramos acá. Como mejora futura, y esto se sale del estudio, sería interesante poder tener información de primera mano acerca de la manufactura y el reciclaje. El tema del reciclaje es complejo porque todavía no ocurre, todavía no tenemos suficiente información prácticamente en ningún país, y el tema de la manufactura porque las empresas que hacen buses eléctricos en general son bastante reticentes a mostrar toda su información de procesos. Por otro lado, las repercusiones que tiene este estudio es que la curva del TCO que se va a generar y el reporte nos va a permitir tomar decisiones en políticas públicas para la implementación de la electromovilidad en Chile, en particular de bus eléctrico. La metodología podrá ser aplicada a otros contextos de Latinoamérica, y además toda la tecnología de inteligencia artificial que se está desarrollando y que se está desarrollando y se desarrolló, puede ser utilizada tanto en actividades políticas como en
análisis de flota a nivel empresarial. Aquí está la cita que yo utilicé para esta presentación. Muchas gracias.